Entre la Cuesta de San Gregorio, la Placeta de Porras y Santa Inés Alta, existe un lugar que parece escondido del resto de Granada. Un jardín suspendido sobre la ciudad. El Carmen de los Cipreses. Desde fuera apenas deja ver nada. Solo una tapia blanca. Una puerta discreta. Y el rumor lejano del agua. Pero dentro, el tiempo cambia. Las terrazas se descuelgan por la ladera como jardines colgantes. Las acequias recorren la finca desde hace siglos. Y frente a cada rincón aparece la misma imagen. La Alhambra dominando el horizonte. Este lugar no fue solamente una casa. Fue refugio de intelectuales. Escenario de tertulias. Punto de encuentro para artistas, diplomáticos y viajeros. Aquí estuvieron escritores, músicos y políticos. Aquí Granada aprendió a contemplarse a sí misma. Porque el Carmen de los Cipreses no es solo uno de los jardines más famosos del Albaicín. Es una parte viva de la memoria de la ciudad. El Carmen se levanta sobre antiguas casas moriscas. La fecha más antigua conservada en el edificio actual aparece grabada en una escalera. 1766. Pero su historia comienza mucho antes. Mucho antes de los cipreses. Mucho antes de Granada cristiana. Durante siglos, esta ladera del Albaicín estuvo formada por pequeñas viviendas, huertas y sistemas de agua heredados del mundo andalusí. La cercanía de la acequia de Ainadamar permitió convertir estas colinas en auténticos jardines escalonados. El agua llegaba desde la sierra y descendía por acequias, cauchiles y albercas. Nada era casual. Cada terraza estaba diseñada para aprovechar la pendiente. Cada estanque servía para almacenar agua y refrescar el ambiente. El Carmen de los Cipreses conserva todavía esa estructura. Paratas superpuestas. Estanques elevados. Miradores abiertos hacia la Alhambra. Y durante mucho tiempo, este lugar fue considerado el ejemplo perfecto del Carmen granadino. El más representativo. El más fotografiado. Incluso fue declarado jardín histórico por el Consejo de Ministros en 1983. Curiosamente, el Carmen de los Cipreses no siempre tuvo cipreses. Las primeras fotografías del Albaicín tomadas hacia 1854 muestran una imagen muy distinta. Donde hoy crecen árboles altos y jardines exuberantes, antes había huertas, árboles frutales y terrenos de cultivo. Ni siquiera los famosos cipreses que hoy dan nombre al Carmen destacaban todavía sobre la ladera. El arquitecto Carlos Sánchez llegó a bromear llamándolo el Carmen de los cipreses. Porque la vegetación ornamental que hoy define el paisaje del Albaicín es relativamente reciente. Durante siglos, estos jardines fueron también espacios productivos. Aquí se cultivaban frutas, hortalizas y viñas. Granada todavía conservaba una relación íntima con la tierra. Y el Carmen era una mezcla perfecta entre belleza y utilidad. Un jardín para vivir. Pero también para sobrevivir. A finales del siglo XIX, el Carmen de los Cipreses fue adquirido por Nicolás María López. Bibliotecario de la Universidad de Granada. Escritor. Intelectual. Era conocido popularmente como Antón del Sauce. Y gracias a él, el Carmen se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de la Granada de su tiempo. Aquí se reunía un grupo de jóvenes intelectuales que soñaban con transformar la ciudad. Entre ellos estaba Ángel Ganivet, el escritor granadino que acabaría convirtiéndose en una de las figuras esenciales de la generación del 98. También pasaban por el Carmen artistas como Eugenio Gómez Mir, Rafael Latorre o Isidoro Marín. Incluso Joaquín Sorolla visitó este entorno y quedó fascinado por la luz del Albaicín. Las tertulias se prolongaban hasta la madrugada. Se hablaba de literatura, de política, de arte, de una España que intentaba encontrar su identidad entre el final de un siglo y el comienzo de otro. Mientras tanto, Granada seguía envuelta en una atmósfera casi oriental. Los viajeros europeos describían el Albaicín como un lugar detenido en el tiempo.
y el Carmen de los Cipreses era uno de sus símbolos más poderosos. Un jardín privado desde el que contemplar la ciudad como si fuera un escenario. Los jardines del Carmen de los Cipreses fueron comparados muchas veces con pequeños jardines colgantes. Las terrazas descienden adaptándose a la montaña. Cada nivel tiene su propia personalidad. Arriba, las zonas de descanso y contemplación. Más abajo, los espacios de cultivo. Todo conectado por escaleras, senderos y acequias. El agua era esencial. Durante siglos, el Carmen pudo regarse gracias a dos sistemas distintos. Las aguas de Ainadamar y las procedentes del Garro. Un privilegio excepcional. En la parte superior todavía se conserva uno de sus antiguos estanques. Desde allí, el agua descendía por gravedad alimentando el resto del jardín. Y mientras el albaicín dormía, el sonido del agua recorría lentamente las terrazas. Tras la etapa intelectual de Nicolás María López, el Carmen pasó a manos de su hijo, notario de profesión. Más tarde lo heredó Joaquín Díaz de la Guardia. Pero uno de sus propietarios más influyentes sería el diplomático Francisco Fernández Fábregas. Embajador. Jefe de protocolo de la Casa Real. Figura importante durante la transición democrática española. Con él, el Carmen de los Cipreses volvió a convertirse en un lugar de encuentros. Aquí se celebraron reuniones privadas y actos sociales. Por sus jardines pasaron algunas de las personalidades más relevantes de la política europea, como Helmut Kohl, y también miembros de la familia real española en visitas discretas a Granada. El Carmen recuperó entonces su antigua función: ser un refugio, un lugar apartado del ruido público, un espacio donde Granada mostraba su cara más íntima. Granada siempre mezcla historia y leyenda, y el Carmen de los Cipreses no escapa a esa tradición. Algunos visitantes aseguraban que ciertos rincones del jardín parecían conservar voces antiguas, como si las tertulias del pasado nunca hubieran terminado del todo. Otros hablaban de una sensación difícil de explicar: la impresión de que el tiempo se detenía dentro de estas tapias. Quizá por eso tantos viajeros extranjeros quedaron fascinados por el lugar. Porque el Carmen de los Cipreses no impresiona por el lujo. Impresiona por la atmósfera. Por la manera en que el agua, la vegetación y la arquitectura crean una sensación de aislamiento absoluto. Un pequeño mundo secreto suspendido sobre Granada.